Hola, este es el market replay de Tech Trading el viernes 14 de febrero de 2014. Bueno, empezando por el Advance, lo que vimos fue lo siguiente: a la apertura abre por debajo del pivot de piso 413, un pivot point, retrocede al soporte 1 que estaba en 7.43 negativo, deja estas colas de piso, se da este rebote, un mínimo mayor acá. Bueno, de hecho, planteamos el día de hoy en nuestras hipótesis, tuvimos un largo y dos cortos. Los cortos los vimos en este posible fallo de este mínimo mayor cuando se ubicó por debajo del pivot point, que de hecho el escáner empezó a cantar, a mandar una señal de corto en este activo. Luego se ubica nuevamente por encima del pivot de piso. Estuvo claro que el Israel hacía mínimos mayores y rebotó cerrando por encima del pivot point 936, un día alcista nuevamente por esta señal en los pivots de piso del Advance. Y en el IES a la apertura un retroceso después de esta vela gris, rompe este nivel, el 27, el 827, un recorrido de 11 puntos en este marco temporal de 10 minutos. Vamos primero a las que operamos. Planteamos un corto en UPS cuando estábamos viendo esta posible debilidad de el Advance acá. Pensamos que se iba a dar un mínimo mayor fallido que engendrase un máximo menor. Planteamos un corto en 96.80 que ya estaba haciendo este máximo menor. Había llegado a un punto de control semanal 96.84. Planteamos una entrada en 96.80 con stop 97 días, pero al ver que no se da el máximo menor sino que el mínimo mayor, o esta consolidación acá continúa, vimos una señal claramente alcista. Cerramos este trade, salimos en break-even 96.79. Lo que hizo posteriormente fue rebotar con el mercado. Creo que estuvo bien gerenciado. Se evitó una pérdida en este activo y fue para cierre. El otro trade fue un largo en Qualcomm. Qualcomm está por acá. A la apertura fue un gap negando todos los compradores, la gran mayoría de compradores del día anterior. Lo que teníamos era un soporte en este punto de control de diario que estaba de semanal que estaba en 70 y diario 75.81. Y cuando nos aparecen estas velas grises, luego de reaccionar en ese soporte, planteamos una entrada en 76 con stop 75.70. Lo que pasó fue que cuando se plantea esa entrada, eso fue previo a este rompimiento, antes del mediodía,
El mercado arrancó al alza y este activo no arrancó. Decidimos cerrar la posición también. Salimos en break-even. Dimos, en vez de una ventana dimos una ventana de tiempo. Vimos que el mercado arrancó y este activo no arrancó, decidimos liquidarlo y enfocarnos en otros activos. Y por último tuvimos un corto en Apple. Vamos agregando este activo a nuestro arsenal. De hecho, este corto se tomó por este temporal, ya que el mercado había roto estos boxes, había desarrollado estos asimétricos de compra, y cuando falla en sostenerse por encima de este punto de control, si el escáner estuviese cantando posible largo, cuando yo veo que cierra por debajo de, quiero decir un punto de control, sino parte superior 544.48, siempre he visto estos trades, la gran mayoría de veces, cuando falla a sostenerse sobre la parte superior y cierra por debajo de la misma, un rebote a esa parte superior con stop en los máximos del rompimiento fallido, por lo general se desarrolla. Lo que teníamos en case era lo siguiente. Bueno, se venía este rally, que es este mismo de acá, y cuando se da ese rompimiento fallido se engendra se da esta P fallida acá, y una vez se ubica por debajo del punto de control de este case, lo que hacemos es plantear una entrada en 544.20 con stop 544.70, la cual se activa con esta vela. Creo que en la gerencia nos apresuramos. De hecho, el target que le tenía ese trade era por acá cercano a este punto de control. Y esto es lo que hace el trade. Cuando llega a nuestro 1 a 1, decidimos llevar el stop a break-even en 544.19. Acá rebota. Entonces pensamos erróneamente que había hecho el máximo menor. Estas cases lo habían hecho acá. Si no, el mercado rebota, nos saca en break-even, se desarrolla y de hecho llega al target que habíamos pintado inicialmente, el 542.16. Entonces casi de $2 de ganancia por 50 centavos de riesgo. Bueno, aquí sí habrá que mejorar cuando se opere este activo en la gerencia. De resto creo que la entrada estuvo bien planificada, no tanto gerenciada. Y señales, no tuvimos más trades durante el día. Luego con este retroceso, toda esa apertura, acá se da este mínimo mayor con este punto de control de hora que estaba en 92.26. También se da acá la inflexión en el I-ratio. Para muchos puede ser imperceptible, pero acá está. Una entrada de este tipo totalmente válida. 30 centavos de riesgo aproximadamente, dando el espacio a este mínimo mayor. Teníamos luego esta magenta por 60 de ganancia. Home Depot, apertura por encima de punto de control de una hora
con magenta del día previo, el algoritmo cantando cortos. Después se engendran estos asimétricos, pero estábamos muy lejos de un posible clúster de niveles. De pronto, en correlación con el mercado, se habría podido tomar este largo, pero a nosotros nos llamó la atención. Vemos un patrón allí que nos anima hacia operarlo. Bueno, hoy hubo un dato a las 9:55 de gran impacto, de alto impacto. Este fue el que generó este tipo de velas. Pero ese dato no se planteó ningún trade. De pronto acá este corto sí se pudo haber dado. No tanto en correlación con el mercado, pero sí con el magenta que estábamos viendo. Este máximo menor acá en el activo, máximo menor en el ratio. Target, este punto de control de una hora, o el magenta si se presentaba antes, de hecho se dio acá. Pero este no tenía correlación con el mercado porque el mercado seguía subiendo, entonces no nos animamos a operarlo. Philip Morris, una consolidación, una apertura, bueno, viniendo desde el día anterior, una P bien larga, del cierre de ayer. Luego de la noticia lo que hace es dispararse un trade de 30 centavos también de riesgo por casi 100 de beneficio. Bonita consolidación en este marco por encima de este punto de control de una hora, con un navegador ascendente y un irregular también haciendo mínimos mayores. Exxon, bueno, abrimos por encima de Voxel, luego esta fue la vela del dato, magenta, magenta, triple magenta, no, siguió subiendo igual que el mercado, pero ya con estos magentas tanto en las velas como en el navegador no nos animaban a tomar ese largo. Procter abre a la espera de la noticia, esta es la vela de la noticia, después no da, bueno, pronto al cierre del día, pero ya con el mercado tan extendido con magenta, plantearnos largos no nos parecía sensato. Disney, que Disney desde apertura fue de las mejores formaciones, sostenida quiero decir acá, sostenida por este punto de control de una hora, 7783, un trade de este tipo protegiendo el stop por debajo de ese punto de control de una hora, 30 centavos de riesgo por 140 de ganancia aproximadamente. Incluso con la vela del dato no se afecta, nunca estuvo ni siquiera a niveles de break-even ese mínimo.
Bastante bonito ese trade. Pepsi. Bueno, Pepsi cuando a la apertura, esto pasa en los primeros 10 minutos, desde acá hasta acá, llegamos al soporte de este punto de control de hora 79, se da este magenta, acá se da este máximo menor. Venía la noticia, bueno, esta es la vela de la noticia, haber planteado un corto por acá, por eso no nos animamos por la noticia, pero haber planteado un corto acá a estos niveles, o incluso protegiéndolo por encima de este punto de control diario, hubiese estopeado. Luego al final del día, toda esta consolidación se puede tomar como una formación en B, absorbiendo este clúster anterior. Se da un rompimiento de ese punto de control 79, es un trade de $1 aproximadamente. Nuevamente vamos al hecho de cuando el avance nos coloca en estos niveles, no vemos correlación, entonces muy pocas veces nos animamos a meter trades si no vemos una señal clara allí, por lo que este trade lo pasamos por alto. Aunque interesante el hecho de que desde la apertura, cuando el navegador pasa a 0, por debajo de la línea 0 quiero decir, y empieza a navegar este punto de control de una hora, nunca se ubica por encima de la línea 0. Eso no lo tuvimos en cuenta, pero eso hubiera podido ser la señal clarísima para montar este corto. Walmart, mi apertura navegando este punto de control de una hora que estaba en 75.30, el escáner cantando cortos, pero la señal clara está aquí, mínimo mayor en el ratio. Esta es la vela del dato, pero incluso con esa vela la idea era comprar este rompimiento de este nivel. Por lo general siempre manejamos un stop de 30 centavos. Se activa con esta vela, nunca hubiese estado en peligro esta posición, aunque el upside sí fue limitado, una relación beneficio-riesgo no tan atractiva, solo 49 centavos por 30 de riesgo. Y por último McDonald's, bueno, este fue el trade que hicimos ayer, consolidó acá, volvió y se metió. A la apertura el día de hoy, gapea por debajo del nivel, esto es una especie de pro gap por debajo del nivel del cierre de ayer. Acá, imperceptible, pero ahí está un máximo menor que engendra un mínimo mayor en el ratio. Consolidación, otra formación en P bien larga, esta es la cola de la noticia. Se haría una entrada de este tipo. Una vez se hubiese llevado el punto de control de una hora, estaba en ese momento en 95.44. Tampoco tuvo un upside interesante, una relación beneficio-riesgo casi 1.2 a 1. Un día bastantes lecciones, no tantos trades. Bueno, de hecho salimos en break-even, pero un día bastante útil para nuestro plan de trading. Este ha sido Javier Restrepo, hasta una próxima ocasión.